El hombre conocido en la historia como Ramsés el Grande, conocido simplemente como Ramsés en su vida, nació a finales del siglo XIV antes de Cristo. Los eruditos tienden a sostener que lo más probable es que haya nacido en el año 1303 antes de Cristo, pero no hay información existente sobre su fecha exacta de nacimiento. Su padre era miembro de una familia aristocrática y militar de primer nivel que provenía del norte de Egipto, probablemente de uno de los varios centros urbanos fortificados del delta del río Nilo. Su nombre original no está claro, pero más tarde sería conocido como Seti I, como veremos. La madre de Ramsés era Tuya, la hija de un oficial militar llamado Raya, y por lo tanto, miembro de la nobleza militar egipcia. Ramsés nació en un mundo que había estado atravesando una de las primeras edades de oro de la antigüedad. Esta era la cúspide de la Edad del Bronce, y estados poderosos y centralizados habían emergido en muchas partes del Mediterráneo oriental y el Medio Oriente. El mundo griego estaba dominado por potencias como los micénicos en el continente y los minoicos en la isla de Creta, y durante este tiempo, complejas sociedades literarias y artísticas comenzaban a emerger de maneras que darían forma al mundo antiguo durante siglos. En lo que hoy es Turquía, había surgido el poderoso imperio hitita, centrado en la ciudad de Hattusa. Poco antes del nacimiento de Ramsés, había comenzado a conquistar partes del Levante y Mesopotamia, y era efectivamente el rival más significativo de Egipto por el poder en la región. Más al sureste, existían varios estados significativos en la propia Mesopotamia y Persia, notablemente el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. Cada una de estas políticas era rica, tenía burocracias complejas y estaba involucrada en un extenso comercio a lo largo de este mundo de la Edad del Bronce. Por ejemplo, un comerciante en una ciudad como Tiro o Sidón en el Levante en el siglo XIV a.C. podía comprar cerámica de Cnosos en Creta, aceite de oliva de Atenas en Grecia, papiro de Egipto y textiles de Mesopotamia y Persia, todos comprados y vendidos en cobre, oro y plata extraídos en lugares como el oeste de Anatolia bajo el control de los hititas o Chipre, un importante centro de minería de cobre, una necesidad para fabricar carros de bronce, armas y otros utensilios. Egipto mismo no era una excepción a esta historia de prosperidad. Esta era una era conocida como el período del Nuevo Reino, uno que había comenzado en el siglo XVI a.C. y que se extendería más allá de la propia época de Ramsés. El término Nuevo Reino es un constructo relativamente moderno, acuñado en el siglo XIX, pero es típicamente aceptado por los egiptólogos como una descripción precisa de un período distinto de la cultura de la Edad del Bronce en Egipto, que fue más próspero que cualquier cosa que lo haya precedido allí. Incluso la cultura del reino antiguo de los faraones, que construyeron las grandes pirámides en Giza un milenio antes. Durante este período del Nuevo Reino, los faraones desarrollaron un gobierno poderoso supervisado por visires y muchos escribas. También se mantenía listo un gran ejército, impulsado por nuevas tecnologías como los carros y armas hechas de bronce. Con todo esto en marcha, los faraones no solo pudieron recolectar una mayor cantidad de impuestos y gobernar de manera más eficiente en casa, sino que el imperio del Nuevo Reino se expandió en todas direcciones, estableciendo puestos avanzados más abajo en el río Nilo que nunca antes en lo que ahora es Sudán, pero que entonces se conocía como Nubia, y se adquirió una creciente cantidad de territorio en la península del Sinaí y hacia el norte en Canaán y Líbano. Este imperio había alcanzado un pico particular en el siglo XV a.C. durante el largo reinado del faraón Tutmosis I, cuyas conquistas extendieron el reino egipcio hacia el noreste en partes de lo que hoy es Siria e Irak del norte. Se sabe poco sobre los detalles de la propia infancia de Ramsés, pero los desarrollos políticos de la época fueron extremadamente significativos. En el momento de su nacimiento,
Egipto estaba gobernado por el faraón Horemheb, un miembro de la 18ª dinastía de los faraones egipcios. Horemheb es conocido por haber restaurado una cierta cantidad de estabilidad en la política doméstica de Egipto después de un período tumultuoso durante el cual un predecesor cercano, Akenatón, intentó establecer un culto monoteísta del sol, reemplazando las estructuras religiosas y políticas tradicionales de Egipto. Esto causó un enorme malestar dentro de Egipto y llevó a su declive como potencia internacional. Horemheb revirtió muchas de estas decisiones y sofocó el malestar que Akenatón había creado a lo largo del curso del río Nilo, pero parece que no tuvo hijos sobrevivientes y ningún sucesor biológico. Como tal, decidió designar al jefe de su gobierno, el gran visir Paramese, como su sucesor. Paramese era el abuelo de Ramsés y así la familia ascendió a convertirse en la 19ª dinastía de faraones egipcios cuando Paramese se convirtió en faraón, adoptando el nombre de reinado Ramsés I, alrededor del 1292 a.C. Gobernó durante solo unos pocos años antes de su muerte, momento en el cual el padre de Ramsés lo sucedió como el segundo faraón de la 19ª dinastía, adoptando el nombre de Seti I en honor a Set, el dios egipcio de la guerra. Ramsés ahora era el heredero al trono del nuevo reino de Egipto, ya que pronto fue nombrado príncipe regente por su padre, quien reinó durante poco más de una década, tiempo durante el cual comenzó a restablecer el control egipcio sobre parte del territorio que había sido retenido al noreste en Canaán y Siria, bajo gobernantes anteriores como Tutmosis III, pero que se había perdido como resultado del estado dividido del reino durante el reinado de Akenatón y sus reformas religiosas. Ramsés, sin duda, acompañó a su padre en algunas de sus campañas hacia el noreste en el Levant y adquirió valiosa experiencia militar durante su tiempo como príncipe regente. Pronto necesitaría esta experiencia, ya que ascendió al trono como un hombre relativamente joven. Se sabe que se convirtió en faraón en el 27º día de la temporada de la cosecha, en un año particular del reinado de su padre, uno que se cree equivale a una fecha de ascensión el 31 de mayo de 1279 a.C. Reinaría durante los siguientes 66 años en lo que típicamente se considera el reinado más significativo de cualquier faraón egipcio, adoptando el nombre completo de Reinado Usermaatre Setepenre, que significa aproximadamente la ley o armonía de Ra, el dios sol egipcio, es poderosa, yo soy el elegido de Ra. El primer gran acto de Ramsés como el nuevo gobernante de Egipto fue lidiar con una amenaza que había estado creciendo en las partes norteñas del reino durante varios años. Incluso antes de su ascensión, los piratas del mar, conocidos como los piratas del mar Sherden, habían estado asaltando la costa norte del reino hacia el delta del río Nilo desde el Mediterráneo oriental. Esta era una de las partes más prósperas e importantes del reino de Ramsés, y era vital que se detuvieran estas incursiones. Así, comenzando en el segundo año de su reinado, comenzó a establecer fuertes a lo largo de la costa norte del reino y hacia el noreste, hacia el Sinaí y Canaán. También se construyeron nuevos barcos para patrullar las aguas del Mediterráneo oriental y se establecieron puestos de advertencia para señalar a los asentamientos más grandes cuando las partidas de incursión se dirigían hacia el reino egipcio. Todo esto culminó en una gran batalla naval en la que Ramsés y su marina fueron victoriosos. Una estela o piedra conmemorativa que conmemora esto en Tanis, en el noreste del delta del Nilo, ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y proporciona evidencia de esta victoria hoy. Pero los detalles exactos de cómo ocurrió o qué involucró, aparte de que Ramsés logró una victoria temprana, permanecen poco claros. Habiendo estabilizado las costas del norte de Egipto y el delta del Nilo,
El objetivo principal de Ramsés se convirtió en restaurar el control egipcio sobre Canaán y otras partes del Levante, como existía en tiempos anteriores. Esto era una preocupación primordial. Si bien Egipto en sí mismo era una tierra próspera, basada en la abundante agricultura practicada a lo largo de las orillas del río Nilo y la producción de cerámica y papiro en ciudades como Tebas y Memphis, las ciudades más prósperas del mundo de la Edad del Bronce, tardías se encontraban en Canaán, ciudades como Tiro y Sidón, que estaban en la encrucijada de todos los grandes imperios y eran importantes centros comerciales como resultado. En consecuencia, Ramsés estaba ansioso por restaurar el dominio egipcio sobre la región, como existía 2 siglos antes en la época de Tutmosis III. Sin embargo, aunque no había un estado con un ejército suficiente para resistir a Egipto dentro de Canaán y las regiones más meridionales del Levante, la región también era codiciada por el imperio hitita al norte. Gran parte del gobierno de Ramsés se centraría en intentar apoderarse de esta región y evitar los contraataques de los hititas. En el curso de hacerlo, lucharía en lo que posiblemente sea la batalla más significativa en la historia de la Edad del Bronce. Uno de los primeros actos de Ramsés al principio de su reinado fue construir una nueva capital en las partes noreste del delta del Nilo, en un esfuerzo por aumentar el poder egipcio hacia el noreste, en el Levante. La capital de Egipto faraónico había cambiado de lugar a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en tiempos antiguos, durante el período del Reino Antiguo, se encontraba en Memphis, cerca de lo que ahora es El Cairo. Sin embargo, la capital durante el período del Nuevo Reino estaba típicamente situada bien río abajo en el Nilo, en lo que entonces se conocía como Tebas, pero que hoy llamamos Luxor. Akenatón, el faraón controvertido que medio siglo antes del nacimiento de Ramsés había intentado establecer una religión monoteísta centrada en la adoración de Atón, había establecido una nueva capital en Amarna como centro de la nueva religión. Así, había un precedente sustancial para trasladar la capital del reino faraónico. Ramsés nombró su nueva capital Pi-Ramsés cerca de lo que hoy es la ciudad de Cantir. Su padre, Seti, había tenido previamente un palacio de verano en la región, y parece probable que Ramsés hubiera pasado gran parte de su juventud aquí. Ahora, en los años 1270, lo estableció como una capital cuasi militar con grandes talleres y fábricas erigidos para comenzar a producir cantidades significativas de armas, armaduras y carros. Como tal, Pi-Ramsés se convirtió en una especie de capital administrativa del Bajo Egipto, pero como veremos en el programa de construcción de Ramsés, nunca abandonó la creencia de que Tebas o Luxor era la capital religiosa y espiritual de Egipto. En la primera parte de sus guerras contra los hititas, Ramsés se enfrentó al rey Muwatalli II, el gobernante del imperio hitita, desde mediados de los 1290. Este Muwatalli había aprovechado la debilidad egipcia al principio de su reinado y trasladó su capital hacia el sur desde el sitio tradicional en Hattusa, en lo que ahora es el centro de Turquía, a Taruntusa, en el sureste de la llanura de Konya. Indicativo de cómo ambos gobernantes veían Canaán, Siria y el Levante en general como una región en disputa que necesitaban estar cerca. Tanto Ramsés como Muwatalli trasladaron sus capitales para estar más cerca del Levante. En los primeros años de su reinado, Ramsés llevó a cabo campañas militares anuales hacia el noreste desde el delta del Nilo. La primera de estas, alrededor del año 1275 a.C., resultó en que el faraón consolidara su control sobre el sur de Canaán, antes de hacer campaña más al norte, en la región alrededor de la actual Beirut. Aquí erigió una estela o pilar conmemorativo en Nahr el-Kalb. El texto de esto se ha borrado con el tiempo, pero casi con seguridad proclamaba los éxitos de Ramsés en hacer campaña tan al norte, una declaración de las reivindicaciones de Egipto sobre el control de la región.
De manera similar, se embarcó en nuevas campañas contra los Amurru, un pueblo que ocupaba gran parte de lo que ahora es Siria como vasallos del rey Muwatalli y los hititas. Sin embargo, cualquier control nominal sobre esta región que Ramsés pudo establecer en 1275 a.C. fue efímero. Apenas se había retirado de vuelta a Pi-Ramsés al final de la temporada de campaña, cuando la influencia egipcia en Siria colapsó efectivamente y los hititas pudieron reimponerse. La guerra entre los egipcios y los hititas en este tiempo se ha vuelto ampliamente conocida por una batalla que generalmente se acepta que ocurrió en el año 1274 a.C. Esta fue la batalla de Kadesh o Kadesh, cerca de la ciudad de Kadesh, en las orillas del río Orontes, en el oeste de Siria. La batalla de Kadesh fue claramente muy significativa, involucrando ejércitos de un tamaño muy considerable para los estándares de la Edad del Bronce tardía, pero también se consideró un evento único o significativo por las partes involucradas. Por ejemplo, es el encuentro militar mejor documentado del segundo milenio antes de Cristo, con ambos lados haciendo extensos registros sobre él en los años venideros en forma de tabletas, pinturas murales e inscripciones en todo Egipto y otras partes del mundo de la Edad del Bronce tardía. Así, la batalla de Kadesh fue indudablemente creída por los contemporáneos como un enfrentamiento militar definitorio de la era. El trasfondo de la batalla fue la nueva campaña de Ramsés en Siria en el año 1274 a.C. Como con la campaña del año anterior, su objetivo era extender el poder egipcio más al norte en Siria a expensas de los hititas. Ramsés dirigió 4 divisiones de tropas hacia Canaán y luego hacia el norte hacia Siria ese año. Estas fueron nombradas en honor a algunas de las deidades egipcias más importantes, Amón, Ra, Set y Ptah, y consistían en quizás hasta 40.000 hombres, con 2.000 carros también proporcionados para la campaña. Estos fueron aumentados por miles de mercenarios cananeos que se unieron a las fuerzas del faraón. Sin embargo, no todas estas fuerzas fueron desplegadas en Kadesh y parece probable que las fuerzas de Ramsés no superaran los 30.000 hombres en total en el campo de batalla. Arrayados en su contra estaba el ejército de Muwatalli, que contaba con entre 25.000 y 45.000 hombres, con varios miles de carros también llevados al sur hacia Siria. Por lo tanto, los ejércitos de ambos lados estaban relativamente igualados. Un aspecto sorprendente del enfrentamiento fue el número de carros desplegados, con muchos egiptólogos y estudiosos hititas especulando desde entonces que esta fue la batalla de carros más grande de la historia. En sus etapas iniciales, Ramsés fue sorprendido en Kadesh. Recibió información falsa sobre la ubicación del ejército principal hitita al norte, mientras que, de hecho, los ejércitos de Muwatalli estaban estacionados cerca de la vieja Kadesh, no lejos del destacamento avanzado egipcio. Como resultado, cuando los hititas atacaron, algunas de las principales divisiones de tropas de Ramsés estaban muy al sur y no pudieron ser llevadas al campo de batalla. Como resultado, la división de Ra fue dispersada por un asalto de carros hititas en las primeras etapas de la batalla cerca de Kadesh. Sin embargo, este es el punto en el que se cree que el liderazgo de Ramsés fue crucial, ya que fortaleció a la división de Amón de sus tropas y contraatacó contra los hititas, rompiendo su asalto de carros. Algunas versiones sugieren que la culpa también fue de los hititas, quienes, creyendo que su ataque inicial había sido concluyente, se detuvieron a saquear los trenes de equipaje y bienes de la división de Ra, dejándolos expuestos al contraataque coordinado de Ramsés. Luego Muwatalli ordenó a sus tropas que se retiraran hacia el río Orontes.
Las cuentas egipcias posteriores sugieren que la división de Ptah llegó a Kadesh y acosó a los hititas. Muwatalli ordenó un nuevo contraataque dirigido por sus divisiones de carros, pero no pudieron romper el avance egipcio. Eventualmente, los hititas se vieron obligados a huir hacia el norte, cruzando el río Orontes, en muchos casos arrojando sus armas y armaduras para nadar a través del río a salvo. No está claro cuán concluyente fue la supuesta victoria egipcia en Kadesh. Algunos egiptólogos creen que la batalla fue una gran victoria militar para Ramsés. Sin duda, la retrató como tal. Durante el resto de su largo reinado, el faraón erigió consistentemente estelas y tuvo inscripciones y pinturas murales colocadas en templos y en sus palacios, representando a Kadesh como una gran victoria para Egipto en Siria. Estos incluyen las inscripciones de Kadesh o boletín y el poema de Pentaur, una narración en prosa de la victoria egipcia que se repite en las paredes de los templos a lo largo del curso del río Nilo. El poema existe en 8 lugares diferentes, mientras que el boletín se encuentra inscrito en 7 lugares diferentes en Egipto. Por lo tanto, claramente, es algo que Ramsés intentó establecer como la versión oficial de su supuesta victoria en Kadesh. Pero otros estudiosos del mundo de la Edad del Bronce tardía son más escépticos, con algunos argumentando que Kadesh fue probablemente más un empate que una victoria para cualquier lado. Ciertamente, no pudo haber sido el tipo de victoria completa que Ramsés intentó retratar, ya que la batalla no condujo a ningún cambio importante en la situación estratégica en Siria. Más bien, los egipcios y los hititas continuaron disputando la región durante muchos años. La batalla de Kadesh no puso fin a la guerra entre Egipto y el imperio hitita, aunque sí señaló el fin del período más intenso de enfrentamientos entre egipcios y hititas. Las escaramuzas continuaron durante años después. Por ejemplo, en 1269 a.C., Ramsés lanzó una nueva campaña en Siria, durante la cual conquistó la ciudad de Dapur. Pero el patrón durante los años 1260 fue que Ramsés pudo adquirir brevemente el control sobre partes de Siria mientras hacía campaña personalmente allí. Pero el control a largo plazo sobre la región no pudo mantenerse una vez que se retiraba la principal presencia militar egipcia. En reconocimiento de esta situación, alrededor del año 1259 a.C., los egipcios y los hititas acordaron lo que se llama alternativamente el Tratado Egipcio-Hitita, el Tratado Eterno o el Tratado de Plata. Este fue firmado entre Ramsés II y Hattusili III, quien había sucedido como gobernante del imperio hitita en algún momento de los años 1260. El Tratado Eterno, efectivamente, estableció una paz duradera, en la que las dos potencias acordaron cesar las hostilidades, ya que les costaba a ambos gobiernos sumas exorbitantes de dinero y no lograba mucho para ninguno de los dos. Así, Siria se convirtió en una esfera de influencia hitita, con Egipto confirmado en su control de Canaán y otras partes más al sur del Levante. Se acordaron vínculos y se hicieron promesas y se invocaron a los dioses como supervisores de la paz eterna. El Tratado Eterno es uno de los acuerdos internacionales más famosos hechos en la antigüedad. Esto se debe a la altamente inusual supervivencia de múltiples copias del texto más de 3 milenios después en diferentes idiomas. Copias del texto del tratado en jeroglíficos egipcios se encontraron inscritas en 2 lugares separados en Luxor, en el centro de Egipto, en la primera mitad del siglo XIX. Luego, en los primeros años del siglo XX, el arqueólogo alemán Hugo Winkler descubrió una copia del texto en el idioma acadio, la lengua franca del imperio hitita, y otros estados del Medio Oriente en el siglo XIII a.C., como parte de un alijo de aproximadamente 10.000 tabletas que fueron descubiertas mientras se excavaba la antigua capital hitita en Hattusa, en Turquía. Por lo tanto, tenemos un notable ejemplo aquí de un tratado internacional
copiado y depositado en archivos reales y templos en ciudades a 2000 kilómetros de distancia entre sí hace más de 3200 años. En cuanto a los motivos de las partes respectivas, está claro que tanto Ramsés como Hattusili llegaron a creer que la paz y el fomento del comercio en el Levante serían más beneficiosos que la continuación de su rivalidad, mientras que ambos estados probablemente estaban cautelosos del ascenso del imperio asirio al este en Mesopotamia y creían que un frente unido contra este poder emergente era mejor que una guerra continua en Siria. La firma del Tratado Eterno también proporcionó un respiro para Ramsés para concentrarse militarmente en asuntos al sur de Egipto. Durante aproximadamente un milenio, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo hasta aproximadamente 1500 antes de Cristo, la región del actual Sudán había sido independiente de Egipto. En ese momento se conocía como Nubia y estaba dominada por la cultura Kerma que produjo estados como el reino de Kush. Sin embargo, durante el período del Nuevo Reino y en particular durante el reinado de Tutmosis III, Nubia había sido gradualmente traída más y más bajo el control del Egipto faraónico. Al igual que con Canaán y Siria, el control egipcio disminuyó aquí como resultado del malestar creado por el gobierno de Akenatón en el siglo XIV a.C., pero Ramsés ahora estaba en posición de revertir esta situación. Al principio de su reinado, ya había hecho campaña al sur de la primera catarata del Nilo. Estas cataratas son una serie de ubicaciones a lo largo del curso del río Nilo, donde predominan los rápidos de aguas blancas, y se utilizaban en ese momento como puntos intermedios donde se extendían las armas egipcias en campañas contra los nubios. Para los años 1260, Ramsés había extendido efectivamente el control egipcio hasta la segunda catarata, que se encuentra al sur de Abu Simbel y Wadi Halfa, en lo que ahora es el norte de Sudán. Pero el periodo posterior al establecimiento del Tratado Eterno con los hititas proporcionó un respiro militar que permitió a Ramsés enviar fuerzas aún más al sur hasta la tercera catarata. Esta se encuentra bien en Sudán, en el margen norte del río Dongola. Aquí Ramsés pudo establecer una colonia militar en el sur en Tombos, como lo evidencia el descubrimiento de inscripciones faraónicas y reales aquí en tumbas construidas en el apogeo del Nuevo Reino en el siglo XIII a.C. Así, para los años 1240 a.C., Ramsés había traído efectivamente una cantidad significativa de Nubia bajo el control absoluto de Egipto. Pronto Ramsés también hizo campaña hacia el oeste. Nuestro conocimiento de Libia, en tiempos antiguos, es sorprendentemente limitado para una región que estaba en estrecha proximidad a importantes centros de civilización como Egipto y Creta. En términos generales, los principales puntos de asentamiento aquí eran una serie de puertos y oasis a lo largo de la costa norte o ligeramente tierra adentro, pero cerca del mar Mediterráneo. La tierra aquí era conocida como Tiegenu para los egipcios. Libia es un nombre derivado de descripciones griegas posteriores de la región. A pesar de la falta de conocimiento histórico sobre la sociedad que existía aquí en tiempos antiguos, hubo un contacto significativo entre los egipcios y Libia durante todo el período del Nuevo Reino, principalmente en forma de incursiones bereberes en las ramas occidentales del delta del Nilo y los esfuerzos egipcios para establecer colonias costeras a lo largo del norte de Libia. Ramsés intentó promover este esfuerzo estableciendo nuevos fuertes a lo largo de la costa mediterránea y reforzando un fuerte en Sauyetum el Rakam, que su padre, Seti, había establecido anteriormente después de hacer campaña contra las tribus libias de la región. Durante el reinado de Ramsés, este se convirtió en el extremo occidental más importante del reino egipcio, aunque centros comerciales y estados vasallos se encontraban más al oeste, en la propia Libia.
Estos logros, al igual que casi todo lo relacionado con los esfuerzos militares de Ramsés, fueron registrados en una serie de estelas y otras inscripciones monumentales en el sur y centro de Egipto más adelante en su reinado. Con estas campañas en Nubia y Libia y los esfuerzos anteriores en Canaán y Siria para mediados de su reinado, Ramsés había logrado extender el reino egipcio hasta el punto más grande que había alcanzado desde los días de Tutmosis, segundo 2 siglos antes. Más allá del control central de Egipto por parte del faraón, sus fuerzas se habían movido hacia el sur a lo largo del río Nilo, recuperando efectivamente Nubia después de que había recuperado en gran medida su independencia durante el período de inestabilidad bajo Akenatón en el siglo XIV a.C. En otros lugares, Ramsés había hecho campaña hacia el oeste en los desiertos del Sahara y a lo largo de la costa norte para llevar a Libia a un avasallaje parcial. Sin embargo, fueron sus conquistas hacia el noreste las más sustanciales. Aquí, Ramsés había capturado Canaán y gran parte de Siria. No solo era esta una de las partes más ricas del mundo en ese momento, con prósperas ciudades comerciales como Tiro y Sidón, sino que para lograr cierta hegemonía aquí, Ramsés tuvo que derrotar a uno de los poderes más importantes del mundo antiguo, el Imperio Hitita. Al hacerlo, talló uno de los imperios territoriales más grandes jamás vistos hasta ese momento. Así, en la Edad del Bronce tardía, Ramsés había transformado posiblemente a Egipto del Nuevo Reino en el estado más poderoso del mundo conocido, un logro importante después del período de inestabilidad que había caracterizado a Egipto tan recientemente como el siglo XIV. Durante sus campañas militares de los años 1270, 1260 y 1250, Ramsés fue acompañado por un número cada vez mayor de sus hijos. Esto no es sorprendente si consideramos que se cree que Ramsés tuvo aproximadamente 100 hijos, de los cuales una cantidad aproximadamente igual eran hijos e hijas. Una prole tan grande fue un subproducto de la práctica de la poligamia por parte de los faraones egipcios antiguos. Ramsés tuvo muchas esposas, de las cuales se conocen muchos detalles. Por ejemplo, su consorte principal fue Nefertari, la primera de las grandes esposas reales de Ramsés. No se conoce con precisión su origen, pero algunos han especulado que descendía del faraón Nai, quien había gobernado Egipto 4 décadas antes de la ascensión de Ramsés como parte de la 18ª dinastía. Ella y Ramsés evidentemente se casaron muy jóvenes, ya que se convirtió en reina consorte tan pronto como él ascendió al trono alrededor del año 1279 a.C. Tuvieron muchos hijos juntos y por la cantidad de templos y santuarios que Ramsés construyó en su honor, no hay duda de que ella fue la más reverenciada de sus esposas. También es algo única como reina consorte del período del Nuevo Reino, de la cual tenemos correspondencia existente. Nefertari escribió en múltiples ocasiones al rey Hattusili III, gobernante del Imperio Hitita, y a su esposa, Pudujepa, en los años 1260 y 1250, y se han desenterrado tabletas de esta correspondencia en la capital hitita de Hattusa. Nefertari murió alrededor del año 1255 a.C., y dado que Ramsés vivió muchas décadas más, surgieron nuevas grandes esposas en los años siguientes. La principal entre estas fue Isetnofret. Ella también parece haberse casado con Ramsés antes de su ascensión como faraón, pero claramente fue una consorte menor mientras vivió Nefertari. Su senioridad desde mediados de los años 1250 está atestiguada por numerosas inscripciones y registros de ella que aparecen en estatuas y paredes de templos en todo Egipto. Otras grandes esposas del faraón surgieron de acuerdos políticos.
Por ejemplo, como parte del Tratado Eterno del año 1259 a.C. con los hititas, Ramsés tomó como esposa a una de las hijas del rey Hattusili III y la reina Pudujepa, aunque el matrimonio con Matorneferur no se solemnizó hasta mediados de los años 1240 a.C., presumiblemente porque se consideraba que la hija del rey hitita era demasiado joven para que el matrimonio se formalizara a principios de los años 1250 a.C. Curiosamente, algunas de las otras grandes esposas reales de Ramsés incluían a algunas de sus hijas. Bintanat, por ejemplo, nació del matrimonio de Ramsés con Isetnofret, antes de casarse ella misma con su propio padre. Estas relaciones familiares eran comunes a lo largo de la historia del Egipto faraónico y resultaron en significativas complicaciones de consanguinidad, el ejemplo más famoso de las cuales fue Tutankamón 50 años antes del reinado de Ramsés. Tutankamón sufrió múltiples dolencias físicas, cuya naturaleza exacta aún se debate, pero que los egiptólogos coinciden en que probablemente se debieron al tipo de consanguinidad que caracterizó la vida familiar de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Esta extensa familia real estaba íntimamente conectada a lo largo del largo reinado de Ramsés con el culto a Ra, el dios Sol y una de las deidades principales en el sistema religioso egipcio, que también era adorado como Amón-Ra en una forma ligeramente diferente. Ra, junto con otros como Ptah y Horus, eran las deidades principales del nuevo reino, y como veremos en breve, el extenso programa de construcción de Ramsés en todo Egipto, desde los años 1260 en adelante, hizo continuos esfuerzos para asociar al faraón con el culto a estas deidades particulares. Desde principios de los años 1240 a.C., una vez que Ramsés había reinado durante más de 30 años, también pudo convertirse en el centro de su propia especie de culto religioso, en la forma del festival Sed, o Fiesta de la Cola. Este era un festival religioso que se celebraba anualmente para conmemorar el reinado de cualquier faraón que hubiera gobernado durante más de 30 años. Se celebraba nominalmente en honor al dios lobo, Sed o Wep-Wawet. Los orígenes del festival son algo macabros. Puede haber sido el caso de que el festival Set se celebrara originalmente como un ritual en el que un faraón de larga vida era asesinado ritualmente, con la idea de que una vez que alcanzaba cierta edad, era el momento de ser removido del poder. Con el tiempo, el festival cambió a uno en el que el rey era honrado, en lugar de asesinado. Bajo Ramsés, el festival Set se celebró en la capital tradicional, Tebas, por primera vez en el año 1249 a.C. A partir de entonces, se celebró cada 3 años mientras Ramsés viviera. Tal fue la longitud de su reinado que llegó a celebrar un número sin precedentes de festivales Sed. Si la primera mitad del reinado de Ramsés estuvo dominada principalmente por la guerra y la extensión de las fronteras del reino, la segunda mitad se destacó por los extensos proyectos de construcción que emprendió el faraón. El antiguo Egipto es sinónimo de logros arquitectónicos brillantes, pero esto se logró a intervalos irregulares. Por ejemplo, el primer período intermedio de la historia de Egipto, que ocurrió a finales del tercer milenio antes de Cristo, antes del advenimiento del subsiguiente Reino Medio, fue un período de proyectos de construcción mediocres. Por el contrario, el período del Nuevo Reino, que había comenzado en el siglo XVI a.C., vio una nueva era de grandes proyectos de construcción encargados por los faraones a lo largo del río Nilo. Ramsés II fue el mayor proponente de esta nueva era de patrocinio faraónico de la arquitectura religiosa y mortuoria. De hecho, su reinado fue testigo del programa de construcción más significativo visto desde los días de faraones como Keops, quien en el siglo XXVI a.C. construyó el complejo piramidal en Giza,
cerca de la actual El Cairo, incluidas las grandes pirámides, la única maravilla sobreviviente del mundo antiguo. Sin embargo, para el período del Nuevo Reino, tales edificios monumentales como los construidos por Ramsés se centraban más en erigir grandes templos, obeliscos y estatuas para honrar al faraón y a los dioses, en lugar de grandes pirámides que actuaran como tumbas mortuorias. Uno de los proyectos de construcción más significativos emprendidos por Ramsés fue en Tebas o Luxor, en el centro de Egipto, la capital tradicional del nuevo reino de Egipto. Aquí, Ramsés hizo construir el Ramesseum en la necrópolis tebana, una región elevada en la orilla oeste del río Nilo, en la ciudad donde muchos otros faraones habían erigido edificios mortuorios y religiosos a lo largo de los siglos. El Ramesseum tardó aproximadamente 20 años en completarse y es efectivamente un templo con varios patios que lo rodean. Grandes pilones y puertas de piedra conducen de un patio a otro con una gigantesca estatua de Ramsés que se alza sobre el patio interior. El templo en sí consistía en 3 habitaciones con columnas y celdas de estilo terra que dividían el santuario. En todo el templo se encuentran muchas estatuas de los dioses y diosas egipcios, mientras que varias estatuas colosales de Ramsés una vez adornaron el templo. Desafortunadamente, varias de estas fueron removidas de Tebas en el siglo XIX y ahora se encuentran en lugares de Europa como el Museo Británico. En lo que queda, los relieves conmemoran la victoria de Ramsés en Kadesh y otros logros tanto dentro como fuera del templo. Lo que es particularmente interesante sobre el Ramesseum es que hay evidencia de que también se estableció aquí una escuela de escribas, mientras que un pequeño palacio real se encontraba junto al patio, lo que indica que este era un sitio con varios otros usos más allá de sus funciones religiosas. Claramente servía como un centro del gobierno faraónico en Tebas cuando Ramsés se basaba en la capital tradicional del nuevo reino. Ramsés también ordenó algunas obras de construcción en Saqqara. Este es un sitio no muy lejos de las grandes pirámides de Giza y donde se construyó la primera gran pirámide en el antiguo Egipto, la del faraón Djoser de la tercera dinastía, en el siglo XXVII a.C. Y Saqqara siguió siendo un importante centro de trabajo monumental a lo largo de los siglos. Ramsés decidió hacer sus propias contribuciones a los complejos aquí, en asociación con uno de sus hijos mayores, el príncipe Khaemwaset. Por ejemplo, ambos hicieron reparar la pirámide de Unas, un faraón de la quinta dinastía que había vivido en el siglo XXIV a.C., y añadieron una inscripción a la fachada sur del edificio para indicar que habían supervisado este trabajo de restauración. Ramsés y su hijo también ampliaron el templo de Serapis o Serapeum en Saqqara, un importante centro del culto a Apis, el dios toro de la mitología egipcia, que se creía que era la manifestación física de Ptah, el dios egipcio de las artesanías, los comerciantes y los muertos. Descubrimientos arqueológicos recientes en Saqqara también han desenterrado la tumba de Ptah Emeguia, quien sirvió por un tiempo como gran visir y tesorero en el gobierno de Ramsés II. La suya no fue la única tumba construida en Saqqara para altos funcionarios del gobierno del reinado de Ramsés, y el sitio en Saqqara destaca la estima en la que se tenían a estos burócratas en el apogeo del nuevo reino en el antiguo Egipto. Uno de los aspectos más significativos del programa de construcción de Ramsés fue la manera en que utilizó grandes templos y edificios como una forma de expresar la extensión del poder egipcio en regiones que en gran medida se habían independizado del dominio faraónico en el siglo XIV a.C. Esto fue particularmente el caso hacia el sur, hacia Nubia, a lo largo del curso del río Nilo. Ramsés hizo construir muchos templos aquí, en el camino hacia lo que ahora es Sudán, como una expresión de la rejuvenecida dominación egipcia.
Uno de los más impresionantes fue el templo de Beit el Wali, que se construyó en una isla en el medio del río Nilo, a pocos kilómetros de Asuán, en el sur de Egipto. Este estaba dedicado a algunas de las principales deidades egipcias del período del Nuevo Reino: Amón-Ra, Re-Horashti, Jinum y Anuket. Es notable por tener algunos de los mejores y más impresionantes relieves de pintura mural del antiguo Egipto, muchos de los cuales representan las campañas de Ramsés en Nubia y su subyugación de la región. Sus campañas en Siria y Libia también están representadas. A más de 100 kilómetros al sur, en la orilla oeste del río Nilo, Ramsés hizo construir los dos templos de Wadi es-Sebwa, renovando un templo anterior en el proceso. El sitio aquí se utilizaba como un punto de parada para los barcos que viajaban por el Nilo hacia y desde Nubia. Por lo tanto, Ramsés hizo construir los templos en un lugar donde muchas personas visitaban y los dedicó tanto a él mismo como a Amón-Ra. Quizás la característica arquitectónica más impresionante aquí son las filas de esfinges que representaban a Ramsés a medida que las personas entraban y salían de los templos. Quizás el mayor proyecto de construcción emprendido por Ramsés, sin embargo, se encontraba lejos al sur de Luxor, cerca de lo que ahora es la frontera entre Egipto y Sudán en la segunda catarata del Nilo. Este era el complejo de templos cerca de lo que entonces se conocía como Ipsambul, pero que hoy conocemos como Abu Simbel. Aquí Ramsés había iniciado la construcción de dos templos a mediados de los años 1260. Tardarían 20 años en completarse, pero eventualmente resultaron en dos grandes templos tallados en un acantilado cerca del pueblo. Uno de ellos estaba dedicado al propio Ramsés y el más pequeño en honor a la consorte principal del faraón, la reina Nefertari. Cuando se completó en el año 1244 a.C., el gran templo fue inscrito como construido como el Templo de Ramsés, amado de Amón. Consistía en una gran entrada que conducía a un templo dedicado a varias de las principales deidades egipcias. Esculturas y relieves adornaban el interior. También se cree que el templo fue construido de tal manera que la cámara se inundaba de luz solar el 22 de octubre y el 22 de febrero de cada año, iluminando las estatuas aquí. Se especula que estas fechas son significativas como posiblemente las fechas de nacimiento y coronación de Ramsés como faraón. Además, los relieves y esculturas celebran el reinado de Ramsés, con sus campañas militares y sus victorias representadas en las paredes, notablemente la batalla de Kadesh. Mientras que el interior del templo de Abu Simbel es impresionante, el aspecto más notable del complejo del templo es la serie de estatuas colosales que se erigieron a ambos lados de la entrada principal del templo. En el gran templo hay 4 de estas estatuas colosales, 2 a cada lado de la entrada. Todas estas representan a Ramsés y tienen aproximadamente 20 metros de altura, lo que las convierte en algunas de las estatuas faraónicas más grandes jamás talladas durante los 3 milenios de la historia del antiguo Egipto. Es difícil obtener una idea precisa de cuán vastas son estas estatuas al mirarlas en fotografías, pero si uno se para junto a ellas, un individuo solo llega a los pies del faraón, con el resto de las estatuas elevándose muy por encima. En cada estatua, Ramsés fue representado con las coronas duales del Alto y Bajo Egipto, una declaración aquí en la región fronteriza entre Egipto y Nubia, de que el faraón era señor de la tierra del río Nilo tanto al sur como al norte. Por lo tanto, el templo de Abu Simbel fue concebido como una declaración del poder y dominio de Ramsés sobre Egipto, una proclamación para aquellos al sur de Abu Simbel de que los faraones gobernaban aquí nuevamente. Abu Simbel es el pináculo del programa de construcción de Ramsés. El reinado de Ramsés es notable por su duración.
Habiendo sucedido a su padre, probablemente en el año 1279 a.C., se cree que gobernó durante más de 65 años. Sin embargo, lo que es algo inusual sobre este largo reinado es cuán poco destacada fue la segunda mitad de él, y en particular las últimas 2 décadas de su reinado. Todos los eventos notables de su tiempo como faraón, desde la batalla de Kadesh hasta el Tratado Eterno y las campañas hacia el oeste en Libia y al sur en Nubia, ocurrieron en los primeros 20 años de su gobierno. Incluso los programas de construcción monumentales que emprendió en Abu Simbel, Tebas y otros lugares, aunque muchos de ellos tardaron más de 20 años en completarse, generalmente se terminaron a principios de los años 1230 a.C. En comparación, los últimos 20 años del reinado de Ramsés II son algo misteriosos. Hay poca evidencia de eventos importantes o de lo que pudo haber estado haciendo. Esto es probablemente porque el faraón pasó muchos años enfermo hacia el final de su vida y con su salud en declive. El análisis científico de su momia en tiempos recientes ha revelado que Ramsés sufría de una serie de dolencias en su vejez, incluyendo artritis, aterosclerosis y problemas dentales graves. Pero sobrevivió durante una cantidad de tiempo inmensa a pesar de estas enfermedades. La evidencia que tenemos indica que Ramsés II no murió hasta el año 1213 a.C., en el 66º año de su reinado, probablemente a la edad de 90 años, una vida extraordinariamente larga para los estándares de la época. Originalmente fue enterrado en el Valle de los Reyes, donde muchos faraones fueron enterrados en las colinas fuera de Tebas, pero debido al saqueo de las tumbas aquí, su cuerpo fue movido en varias ocasiones, al igual que todos los faraones antiguos, fue momificado, lo que significa que su cuerpo fue parcialmente preservado a lo largo de los siglos. Ramsés fue sucedido por su hijo Merneptah, quien tomó el nombre de reinado, Ba-en-Re-Meri-Nejeru, que significa el alma de Ra, amado de los dioses. Se cree que este Merneptah fue el 13º hijo de Ramsés, un desarrollo que debería haberlo colocado muy abajo en el orden de posibles sucesores de su padre. Sin embargo, Ramsés había vivido tanto tiempo que un gran número de sus hijos mayores habían muerto. De hecho, Merneptah probablemente tenía más de 60 años al momento de su propia ascensión y su reinado duraría solo 10 años. El desarrollo más significativo durante su reinado fue una victoria que obtuvo sobre las tribus de Libia en la batalla de Perire en el año 1208 a.C. Posteriormente, hubo una rápida sucesión de faraones antes de que la dinastía 19 llegara a su fin con la extinción de la línea directa de descendencia de Ramsés en el año 1189 a.C. Así, la dinastía duró poco más de un siglo y fue completamente dominada por el reinado de Ramsés II. Sin embargo, en reconocimiento del extraordinario reinado de Ramsés el Grande, muchos faraones de la dinastía 20 adoptaron su nombre de reinado. En total, hubo eventualmente 11 Ramsés, el último siendo Ramsés XI de la dinastía 20, quien murió alrededor del año 1077 a.C. En la muerte, Ramsés II ha adquirido una fama histórica aún mayor a lo largo de los años, ya que se ha especulado regularmente que él es el faraón de la historia del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Este es uno de los primeros capítulos del Antiguo Testamento y es central tanto para el judaísmo como para el cristianismo. En él se relata la historia de los judíos que efectivamente vivían como esclavos en lo que se llama la tierra de Gosén, pero que es el Egipto faraónico. Esto continúa desde el libro del Génesis, que había relatado cómo José, el hijo del profeta hebreo Jacob, había sido engañado por sus hermanos y vendido como esclavo en Egipto.
A lo largo de las siguientes generaciones, una gran comunidad de esclavos judíos llegó a vivir en Egipto bajo la sujeción de los faraones egipcios. En el Éxodo, leemos la historia de cómo el profeta judío Moisés es colocado en una canasta de juncos y enviado por el río Nilo por su madre, Jocabed, después de que el faraón había ordenado el asesinato de los niños judíos debido a la preocupación por el número de judíos o israelitas que entonces estaban presentes en Egipto. Moisés es posteriormente encontrado y adoptado en la casa del faraón, donde gana el afecto del rey egipcio. Pero Moisés choca con el hijo biológico del faraón. Eventualmente se da cuenta de que es uno de los israelitas y lidera a su pueblo fuera de Egipto al dividir el Mar Rojo, mientras las fuerzas del faraón intentan perseguirlo. El debate sobre Ramsés es si podría ser identificado como el faraón gobernante del libro del Éxodo o su hijo biológico que se convierte en el rival de Moisés. Sin embargo, realmente no hay un caso sustantivo en ninguno de los dos casos para especular en este sentido. El libro del Éxodo no hace ningún esfuerzo por identificar a las figuras históricas que podrían haber estado involucradas en el Egipto faraónico en ese momento. Y la historicidad de los eventos del Antiguo Testamento es, por supuesto, también objeto de especulación. En consecuencia, diferentes escritores han especulado que una amplia gama de faraones que datan desde tan temprano como el siglo XVII a.C. hasta tan tarde como el siglo XII a.C. podrían ser el faraón del libro del Éxodo o su hijo biológico. Una proporción inusualmente alta de personas ha estado ansiosa por sugerir que fue Ramsés II quien era el faraón en ese momento, con esta línea siendo favorecida en más de un tratamiento prominente de Hollywood de la vida de Moisés, notablemente Los 10 Mandamientos de 1956, en el que Ramsés fue interpretado por Yul Brynner. Estas representaciones se deben en gran medida a que Ramsés es el faraón más prominente de esta era. Su reinado fue largo y estuvo involucrado en conquistas militares en el Levante que encajarían con la opresión de los israelitas. Sin embargo, aparte de estas cosas, no hay una base histórica para sugerir que Ramsés II es el faraón del libro del Éxodo. De hecho, que Ramsés deba ser identificado con el faraón bíblico del Éxodo es quizás adecuado. Después de todo, gran parte del relato de Moisés presagia la perdición para Egipto por impedir el destino de los israelitas de regresar a su tierra ancestral y establecer un nuevo reino allí. Y no hay duda de que el Egipto del nuevo reino se dirigió rápidamente hacia un periodo de inmensa decadencia poco después del reinado de Ramsés. A partir del año 1200 a.C., el Mediterráneo oriental, el Levante y las áreas adyacentes fueron atacados por una serie de ataques de un misterioso confederación de personas belicosas que típicamente han sido identificadas como los pueblos del mar. No hay consenso incluso hoy sobre quiénes eran estas personas o de dónde venían, aunque se ha especulado plausiblemente que venían del oeste del Mediterráneo, posiblemente de Italia y partes del sur de Francia o los Balcanes noroccidentales. De donde sea que vinieran, lo que sabemos es que el asalto de estos recién llegados, junto con la llegada de otros pueblos belicosos, como los dorios que llegaron del norte de Grecia en ese momento, fue una amenaza inmediata para el mundo de la Edad del Bronce tardía y comenzó a desestabilizar sociedades como la del Nuevo Reino de Egipto en las décadas que siguieron. Lo que siguió se conoce típicamente como el colapso de la Edad del Bronce tardía en la historiografía del mundo antiguo, ya que los estados poderosos que habían dominado la región durante varios siglos o declinaron drásticamente o colapsaron. El imperio hitita se dividió en varios estados más pequeños durante el transcurso del siglo XII a.C., mientras que la Edad del Bronce de Micenas y la civilización minoica de Creta fueron casi completamente destruidas. El nuevo reino de Egipto también entró en un período de declive pronunciado,
aunque sobrevivió como una entidad sustancial, aunque mucho más débil internamente, dividida por guerras civiles y reducida en términos de su extensión territorial. Esto reflejó gran parte de lo que ocurrió en otros lugares. El comercio colapsó en todo el mundo de la Edad del Bronce durante el espacio de 2 siglos o más, y la economía se vio tan afectada que ciudades enteras fueron abandonadas, y las hambrunas golpearon muchas regiones, tanto que muchos historiadores del pasado antiguo se refieren a esto como una edad oscura del mundo antiguo, similar a lo que siguió al colapso del Imperio Romano casi 2 milenios después. Lo que se conoce como el tercer período intermedio de la historia de Egipto siguió al final del Nuevo Reino, ya que nuevos poderes regionales comenzaron a dominar lo que quedaba del Egipto faraónico, algunos de ellos provenientes de Nubia en el sur. La tumba de Ramsés II fue descubierta a finales del siglo XIX. Este fue un momento en que la egiptología, el estudio del Egipto faraónico, estaba entrando en su primera edad de oro después del desciframiento de los jeroglíficos egipcios utilizando la piedra de Rosetta. La tumba del gran faraón fue descubierta en Deir el-Bahari en 1881, cerca de Tebas, dentro de un alijo más amplio de tumbas reales que datan del período del Nuevo Reino. La tumba de Ramsés, como casi todas las demás tumbas de los faraones, había sido saqueada en algún momento del pasado y no reveló nada que rivalizara con las riquezas de la tumba de Tutankamón, que sería descubierta 40 años después por Howard Carter. Sin embargo, la tumba de Ramsés sigue siendo significativa, particularmente una serie de inscripciones en el sarcófago que enumeran los diversos nombres y títulos de Ramsés y también proporcionan un inventario de sus bienes funerarios. Las inscripciones también indican que Ramsés no fue enterrado inmediatamente en Deir el-Bahari, sino que primero fue colocado para descansar en la tumba de su padre, Seti. Permaneció allí durante los siguientes 80 años, hasta que su tumba fue reubicada a mediados del siglo XII. Lo que es especialmente extraño sobre todo esto es que los egiptólogos ahora creen que la máscara de muerte de madera y pintada y el sarcófago utilizados en la nueva tumba de Ramsés fueron reciclados en realidad de la tumba de uno de sus sucesores cercanos, Horemheb, el último gobernante de la 18ª dinastía. También es evidente que se realizaron renovaciones en la tumba de Ramsés en años posteriores, lo que indica que los antiguos egipcios no simplemente sellaban las tumbas de los faraones muertos para siempre cuando se les daba sepultura, sino que veían algunas de estas tumbas como santuarios que debían ser mantenidos y mejorados donde fuera posible. No es sorprendente, dado el alcance del programa de construcción que supervisó, que Ramsés II haya seguido apareciendo regularmente en estudios del antiguo Egipto y nuevos proyectos arqueológicos. De hecho, en el caso de Abu Simbel, su templo aquí fue central en uno de los proyectos de reubicación más extraordinarios jamás emprendidos. En los años 50, el nuevo gobierno del general Abdel Nasser, quien había tomado el poder en Egipto después de la Revolución Egipcia de 1952, decidió construir una nueva y vasta presa en Asuán para controlar las inundaciones anuales del río Nilo, de las que dependía gran parte de la agricultura del país. Las resultantes inundaciones y la creación de lo que se llamaría el lago Nasser cerca de la presa habrían sumergido a Abu Simbel. En consecuencia, en 1959, el gobierno egipcio solicitó a la UNESCO que se trasladara el templo. Esta petición fue concedida y durante los siguientes años varias empresas de ingeniería suecas llevaron a cabo el proyecto para el gobierno egipcio. El trabajo involucrado fue altamente complejo, ya que Abu Simbel no fue construido con bloques de piedra, sino tallado en un acantilado.
Por lo tanto, el templo fue rescatado haciendo efectivamente una gran incisión en la ladera de la montaña y luego trasplantando el templo pieza por pieza a un sitio varios cientos de metros tierra adentro y mucho más alto sobre el suelo. Así, Abu Simbel ahora domina el río Nilo, casi como lo ha hecho durante más de 3 milenios, pero desde un punto de vista y sitio diferente. Debido a la duración de su reinado y su importancia, Ramsés también ha aparecido extensamente en la cultura popular moderna. Por ejemplo, Ancient Evenings, publicado en 1983 por el autor estadounidense Norman Mailer, fue un enorme relato ficticio del Egipto faraónico ambientado en una noche a finales del siglo XII a.C., pero en el que los personajes discutían repetidamente el reinado de Ramsés II. La batalla de Kadesh es una característica importante de la obra. Ramsés también fue el tema de obras del notable escritor de ficción histórica Christian Jack, mientras que es el personaje central también de The Mummy de Anne Rice. También aparece en numerosos tratamientos de Hollywood del antiguo Egipto, pero seguramente la referencia cultural popular más notable al vencedor de la batalla de Kadesh apareció hace 2 siglos en el poema Ozymandias del poeta romántico Percy Bysshe Shelley, el nombre griego para Ramsés. Aquí, Shelley usó a Ramsés como un ejemplo de cómo todos los grandes gobernantes están destinados al declive o la muerte. Se suponía que era una reflexión de Shelley principalmente sobre Napoleón Bonaparte, quien había caído del poder en Francia y Europa, solo unos pocos años antes del momento de escribir de Shelley, pero Shelley usó a Ramsés como su analogía, ya que circulaban noticias en Londres en ese momento de que el Museo Británico acababa de adquirir una de las cabezas colosales del faraón del Ramesseum, la repetición de Shelley de la inscripción que una vez adornaba la tumba. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, mira mis obras poderosos y desespera, debe ser una de las líneas más famosas de la poesía del siglo XIX. Ramsés II, o Ramsés el Grande, fue posiblemente el mayor de todos los faraones del antiguo Egipto, de los cuales hubo más de 170 a lo largo de 3 milenios. Su reinado es notable por muchas cosas. Desde una perspectiva política y militar, extendió el reino egipcio al punto más grande que había visto desde el reinado de Tutmosis III, 2 siglos antes, el punto en el que Egipto alcanzó su mayor extremidad al conquistar gran parte del Levante, Siria y partes de Mesopotamia. Ramsés hizo esto principalmente al derrotar a los hititas en la lucha continua de su nación con ellos, por la hegemonía sobre las ricas ciudades costeras de Canaán y Siria como Tiro y Sidón. El pico de su éxito en este sentido fue la victoria en la batalla de Kadesh y el Tratado Eterno del año 1259 a.C. Pero no fue solo aquí donde Ramsés tuvo éxito militar. También hizo campaña contra los piratas del Mar Sherden al principio de su reinado, que habían estado plagando la costa norte de Egipto durante muchos años antes de su ascensión, y más tarde hizo campaña hacia el oeste a lo largo de la costa mediterránea hacia Libia. Finalmente, hacia el sur, extendió la influencia del reino egipcio, mucho más abajo en el curso del río Nilo, en lo que ahora es Sudán, pero que entonces se conocía como Nubia. Este imperio del nuevo reino de Ramsés II fue uno de los imperios más formidables de los tiempos antiguos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Ramsés haya sido otorgado la prominencia que tiene en los estudios del antiguo Egipto y entre los egiptólogos debido a su propia autopromoción. Ramsés fue uno de los primeros grandes propagandistas de la historia. No hubo éxito que lograra en el campo de batalla o aspecto de su reinado que no conmemorara en piedra de tal manera que sería recordado durante siglos o incluso milenios. Así, por ejemplo, lo encontramos colocando estelas de piedra
y otros marcadores en el delta del Nilo y el Levante para proclamar sus victorias sobre los hititas y los piratas del mar Sherden, allí al mundo y a las generaciones futuras. Pero fue su programa de construcción en lugares como Luxor, Saqqara y sobre todo Abu Simbel, muy abajo en el Nilo, cerca de Asuán, lo que le otorgó su mayor legado. Aquí en piedra proclamó a todos su magnificencia como gobernante, sus lazos con el dios Sol-Ra y sus muchos logros militares. Sin embargo, aunque estas obras de construcción pueden haber sido actos de propaganda, no se puede negar su brillantez. Por lo tanto, desde la perspectiva del siglo XXI, seguramente el mayor logro de Ramsés fue haber erigido estos magníficos templos, estatuas y obeliscos en todo Egipto hace casi 3.500 años. ¿Qué piensas de Ramsés el Grande? ¿Fue el mayor faraón del antiguo Egipto o es la grandeza de su legado en parte debido a una astuta política de propaganda en sus proyectos de construcción y la promoción de sus propias victorias militares? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.